La escápula, un hueso plano y triangular, ocupa una posición estratégica en la parte superior, posterior y lateral de la caja torácica, exhibiendo una notable movilidad. En su disposición anatómica, orientamos su cara cóncava hacia la región ventral, asegurando que el vértice agudo con punta redondeada se ubique inferiormente. Lateralmente destacan dos salientes óseas en su cara articular. Esta configuración única y su capacidad de movimiento la convierten en una estructura clave en la anatomía humana. La escápula, detallada en sus componentes anatómicos, revela una estructura compleja con dos caras, tres bordes y tres ángulos que definen su morfología distintiva. Comencemos explorando la cara costal, que se presenta cóncava hacia adelante en ambos planos, vertical y transversal. Esta superficie alberga la fosa subescapular, un área donde se inserta el músculo subescapular. Aquí destacan dos o tres crestas oblicuas, marcando los puntos de conexión de este importante músculo. A lo largo del borde medial de la cara costal, se observan dos superficies triangulares que sirven como sitios de inserción para fascículos musculares del serrato anterior. La cara posterior de la escápula revela una complejidad anatómica que contribuye significativamente a la funcionalidad de este hueso en el sistema musculoesquelético. Esta región se presenta convexa dorsalmente, y su característica más distintiva es la prominente espina de la escápula, que se destaca casi en ángulo recto, dirigida oblicuamente hacia atrás, arriba y lateralmente. En la unión de la cuarta parte superior con los tres cuartos inferiores de la espalda, la espina se convierte en un punto de referencia crucial. En su trayecto medial, se pierde hacia el borde interno de la escápula, formando una pequeña superficie triangular. Sin embargo, en sentido lateral, la espina se eleva y se ensancha, separándose completamente del cuerpo del hueso para culminar en una amplia saliente con forma de paleta conocida como el acromión. El acromión presenta diversas características anatómicas, incluyendo una cara superior cribada de forámenes vasculares, situada directamente bajo la piel. La cara inferior es cóncava y sobrepasa la articulación glenohumeral, mientras que el borde lateral, grueso y rugoso, sirve como punto de inserción para los fascículos medios del músculo deltoides. El borde medial, más delgado, alberga la carilla articular para la clavícula. Además, una extremidad lateral para el ligamento coracoacromial. La espina de la escápula, aplanada de arriba hacia abajo, presenta dos caras, superior e inferior, destinadas a las inserciones musculares, especialmente para los músculos supraespinoso e infraespinoso. El borde anterior de la espina que se fusiona con el cuerpo del hueso y el borde lateral, cóncavo y obtuso, orientado hacia la articulación glenohumeral y un borde posterior, ancho y rugoso. El borde posterior de la espina, ancho y rugoso, da inserción a dos músculos potentes. En el labio superior, al músculo trapecio. En el labio inferior, en la parte lateral, al músculo deltoides. La implantación de la espina en la cara posterior de la escápula establece dos fosas distintas, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Estas fosas, con funciones específicas, albergan las inserciones de los músculos supraespinoso e infraespinoso, respectivamente. La fosa infraespinosa, siendo la más extensa, presenta una pared delgada en el centro y se engrosa lateralmente, limitada por una cresta longitudinal. Más allá de esta cresta se encuentra una superficie rugosa dividida por una marcada cresta oblicua, separando las áreas de inserción del músculo redondo menor en la porción superior y el músculo redondo mayor en la porción inferior. La comunicación entre estas dos fosas se produce a la altura del borde lateral de la espina de la escápula. Borde medial. Este borde exhibe una naturaleza rectilínea y casi vertical. Por encima de la implantación de la espina, se orienta oblicuamente hacia arriba y lateralmente, mientras que por debajo de ella adopta una dirección vertical, ligeramente curvado en sentido lateral. A pesar de su delgadez,
Este borde se encuentra cubierto por las inserciones musculares del serrato anterior en su porción anterior y del supraespinoso e infraespinoso en su porción posterior. Entre estas inserciones se encuentran los músculos elevador de la escápula en la porción superior y los músculos romboides menor y mayor en el resto de su extensión. Borde lateral. Inicialmente delgado desde su parte inferior, este borde experimenta un ensanchamiento a partir de su parte media, expandiéndose bajo la cavidad glenoidea en una pequeña superficie triangular, conocida como la superficie infraglenoidea. En esta área se destaca el tubérculo infraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial. En la vertiente posterior de este borde, hacia la cara posterior de la escápula, se producen las inserciones de los músculos redondo menor y mayor. Borde superior. Este borde, delgado y cortante, presenta una orientación oblicua hacia abajo y lateralmente. Su terminación ocurre en la incisura o escotadura de la escápula, donde se inserta el vientre inferior del músculo homoioideo, un músculo del cuello. Además, en este borde se encuentra una pequeña estructura ligamentosa que convierte la escotadura de la escápula en un foramen por el cual pasa el nervio supraescapular. La escápula, con su forma triangular, también presenta 3 ángulos fundamentales, cada uno con sus respectivas características y funciones. Ángulo superior. Se forma en la unión del borde superior con el borde medial o espinal de la escápula. En este ángulo se produce la inserción del músculo elevador de la escápula, un componente importante que contribuye significativamente a la forma y posición de la escápula. Ángulo inferior. Este ángulo surge de la unión del borde medial con el borde lateral de la escápula. Es sobre este ángulo que se desliza el músculo dorsal ancho, y es un punto de convergencia para las potentes inserciones de músculos como el infraespinoso, el romboides mayor y el fascículo inferior del serrato anterior. La interacción de estos músculos en este ángulo desencadena movimientos y acciones específicas relacionadas con la movilidad y estabilidad de la escápula. El ángulo lateral de la escápula presenta 2 características anatómicas de gran importancia: la cavidad glenoidea y el proceso coracoides. Estas estructuras desempeñan un papel fundamental en la articulación y movilidad del hombro. Cavidad glenoidea. Esta formación, de forma oval con un eje mayor orientado verticalmente, se encuentra lateralmente en la escápula. Funciona como una superficie articular esencial para la conexión entre la escápula y el húmero en la articulación glenohumeral. Aunque no es altamente cóncava, su diseño permite que la cabeza del húmero se articule con la escápula. Para reforzar esta articulación, la cavidad glenoidea está rodeada por un labrum fibrocartilaginoso en estado fresco, proporcionando estabilidad y amortiguación adicional. Proceso coracoides. Este prominente saliente óseo, con su inicio oblicuo hacia arriba y adelante, es ancho y abultado en su comienzo. Luego se curva hacia abajo y lateralmente, adelgazándose ligeramente en su extremo. El proceso coracoide se considera tener una base ancha que forma cuerpo con el hueso, y un ápice romo y redondeado donde se insertan músculos como el pectoral menor, la cabeza corta del bíceps braquial y el coracobraquial. Además, presenta una cara superior rugosa donde se inserta el ligamento coracoclavicular, una cara inferior que mira hacia la articulación, un borde lateral donde se inserta el ligamento coracoacromial, un borde medial donde se inserta el pectoral menor y una expansión hacia abajo del músculo subclavio. La cavidad glenoidea está unida al cuerpo de la escápula por una porción más o menos estrecha, el cuello de la escápula. En la parte superior de la cavidad, pero lateral a esta, se inserta la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Estructura. La escápula, un hueso plano y delgado, presenta una composición principalmente de tejido óseo compacto. Sin embargo, se distingue por tener una capa intermedia de hueso esponjoso en áreas específicas, como a lo largo de la espina, en el acromión y, especialmente, en la base de la cavidad glenoidea, conocida como el cuello de la escápula. Anatomía radiológica.
La posición posterior de la escápula en relación con el tórax dificulta su visualización en imágenes radiológicas. La exploración radiológica de la escápula requiere incidencias especiales, salvo en el caso del ángulo lateral, que se visualiza de manera óptima en proyecciones anteroposteriores y laterales. Elevar el brazo a una posición vertical facilita la visualización del proceso coracoides. Desarrollo. El proceso de desarrollo de la escápula se inicia sobre un molde cartilaginoso alrededor del día 50. En esta etapa, un punto primitivo surge en el centro del esbozo cartilaginoso, y este punto inicializa la osificación de la mayor parte de la escápula. A lo largo del desarrollo, 7 puntos secundarios se suman para completar la formación de la escápula, destacando 2 para el proceso coracoides, 2 para la cavidad glenoidea, 1 para el acromión, 1 para el ángulo inferior y 1 para el borde medial. Este proceso detallado de osificación contribuye a la estructura final y la funcionalidad de la escápula en el sistema óseo.